Vamos a leer en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono blanco y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy bien, hermanos, yo quiero hacer un breve exégesis o resumen de lo que es el libro de Isaías, quién era el profeta Isaías, y también del llamado aquí en el primer versículo, el año que murió el rey Uzías. Quiero explicar un poquito estos 3 resúmenes del libro, de quién era Isaías y quién era el rey Uzías. Y después ya vamos a desmenuzar los versículos que nos interesan en el día de hoy. En primer lugar, el libro de Isaías es un libro único, es un libro especial entre los libros proféticos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo es? Porque él es el que más nos habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Es el libro profético que más nos pone en claro la obra de la cruz. Es el libro profético que más nos habla del Cristo que fue ungido por Dios y el Cristo que un día volverá tal como se fue. Vendrá un día y vendrá con poder y gloria. Eso es lo que relata el libro de Isaías en resumen. Y él vendrá a reinar, dice Isaías, sobre todo y sobre todas las cosas. Así que este libro es el más profético que ninguno de los demás libros de profetas, porque contiene los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera. Ahora vamos a ver quién era Isaías, el cual tuvo este llamamiento y esta visión. Es por eso que yo quisiera ponerle como título a este vídeo: yo vi al Señor. ¿Quién era Isaías? Según la tradición judía, es decir, los maestros, los rabínicos en la religión judía, ellos hablan en sus libros de historia judía que Isaías era, digamos, como una especie de primo, no una especie de primo, sino eran primos,
porque según esa tradición dice que los padres de Isaías, los padres de ambos, eran hermanos. El nombre del padre de Isaías era Amós, y el nombre del padre del rey Uzías era Amasías, y eran hermanos. Significa que Isaías y el rey Uzías eran primos, y yo entiendo, en este punto, de tener este parentesco, eso le daba a Isaías un especial privilegio, políticamente hablando. Seguramente habría prestigio y tendría como un rango dentro del palacio del rey, el profeta Isaías. Así que, siendo educado con este prestigio, digo que tenía privilegio propio de ser pariente, de ser primo o familiar cercano al rey Uzías. Esto es lo que dice la tradición e historia del pueblo judío en sus libros. La Biblia no nos dice que era un primo, pero sí nos habla de que eran hermanos, los padres, seguramente un parentesco tenían. No vamos a poner la mano en el fuego realmente, porque no es algo que es categórico en la Escritura. Pero lo que sí es categórico en la Escritura es que el profeta Isaías era el profeta real de la casa del palacio del rey. Eso sí que es algo que la Escritura sí nos dice. ¿Y qué nos habla la Biblia sobre el rey Uzías? Bueno, a mí me llama mucho la atención, y es por eso por lo que he podido buscar en los libros antiguos del Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Crónicas. He podido encontrar que tiene sentido este primer versículo 1 del capítulo 6 de Isaías, cuando dice: en el año que murió el rey Uzías. Esto debe de ser muy importante que esté señalado de esta manera. Para hablarnos de un tema como el llamamiento de Isaías, el texto nos dice: en el año que murió el rey Uzías. Y yo quería saber, ¿quién era este rey Uzías? Bueno, pues he encontrado que el rey Uzías era un rey que comenzó el camino de rey y siendo un gran y un buen guía del pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió de repente? De repente ocurrió que Uzías se vio prosperado. De repente se vio militarmente poderoso. El rey Uzías conquistaba territorios. El rey Uzías era prosperado en todas las cosas, así como dice el apóstol San Juan en su carta, cuando habla de: seáis prosperados en todo, así como prospera tu alma. Pero debemos de tener cuidado, hermano, según he escudriñado en el libro de Crónicas, que el rey Uzías, por haber sido prosperado, él no supo manejar su vida, no supo manejar esa condición de prosperidad. ¿Y sabéis qué ocurrió? Se llenó de arrogancia, se llenó de orgullo y quiso ser más que todos los sacerdotes del templo. Al rey Uzías no le correspondía hacer lo que hizo. ¿Y sabéis qué hizo? Sin corresponderle hacer, él se metió en el templo por su cuenta y tomó la decisión de coger incienso para ofrecer sacrificio. Y esa labor solamente era para los sacerdotes del templo. Así que los sacerdotes, cuando vieron al rey, los sacerdotes pararon al rey y le dijeron: márchate de aquí, este no es tu labor. Él se encendió en orgullo, se levantó en ira con el incienso en la mano y se ofendió gravemente. Y en ese momento
una lepra vino sobre él y tuvo que ser confinado, aparte, en el palacio. Así que muchas veces esto tiene una lección para nosotros, hermanos. Cuando nos veamos que Dios prospera espiritualmente nuestras vidas, cuando veamos que Dios nos prospera económicamente nuestras vidas, ten mucho cuidado que eso no se te suba a la cabeza. Porque al rey Uzías le pasó justamente esto y el rey Uzías cayó de su reinado. Porque leemos en este primer versículo, en el año que murió el rey Uzías. Y de repente, sigue diciendo el versículo, vi yo al Señor. Esto lo dice Isaías. Era imperativo que alguien pudiera mostrar de nuevo la gloria que había perdido el pueblo, la gloria de Dios. Con la caída del rey también cayó la prosperidad del pueblo. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la prosperidad espiritual y también con la prosperidad económica, porque nos puede jugar malas pasadas. Así que, hermanos, ahora sí que vamos a desmenuzar un poquito algunos textos que siguen a todo esto que acabo de relatar. Aunque yo reconozco, sin duda, que en estas secuencias, en este escrito, hay elementos muy especiales que me llaman la atención en relación al culto y la adoración, pero que en esta mañana no puedo entrar en tanto detalle, pero sí me voy a centrar solamente en el llamamiento, mejor dicho, primeramente en la visión que tuvo Isaías y en el llamamiento, es decir, en la comisión que Dios le dio a Isaías. Y dentro de esta visión y de esta comisión o llamamiento, voy a hablar de los efectos y consecuencias que esto produjo en ese tiempo al profeta Isaías. Así que vamos a ver, hermanos, nuevamente vamos a leer algo. La visión y llamamiento de Isaías está relatado de esta manera. Cuando Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí es donde Cristo, el Señor Jesucristo, se encuentra, en un trono alto y sublime en este mismo instante. Y sus faldas llenan el templo. No un templo físico, pero deberían de llenar la iglesia si es que la iglesia está en este lugar. Porque sus faldas llenaron el templo. Hoy el templo no es físico. El templo, dice la palabra del Señor, que somos cada uno en particular. Vosotros sois templo del Dios vivo. Y Él debe de habitar dentro de nuestros corazones. Sí, hermano, vi yo al Señor sentado sobre un trono blanco. Es curioso, es curiosísimo que Isaías pudo ver al Señor, pero todos los que estaban allí, ninguno de ellos lo vio, solo Isaías. Tú podrás decir, quizás no había nadie allí. No es cierto. Un palacio tiene su servidumbre alrededor, un templo de Israel tenía sus servidores y sus trabajadores en medio del día cotidiano. Y allí estaba Isaías y solo él pudo ver al Señor. Desde ese momento, hermanos, Isaías no miraba ninguna otra cosa.
No tenía ganas de mirar nada más, porque como él mismo dice, solo la gloria de Dios que me ha sido revelada, esa es la que quiero ver. Como en los versículos 2, 3 y 4, vamos a leer. Sobre todo el 4, que nos dice de esta manera, para abreviar, dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y esos hombres que acompañaban a Isaías, seguramente en el templo estaban reunidos, ninguno de ellos se estremeció. Las puertas se estremecieron, las columnas se movían, pero los corazones de ellos estaban tiesos y fríos, como el hielo, como un témpano. Y solo Isaías disfrutaba de la gloria de Dios. Sí, hermano, el primer efecto que produjo la visión, es decir, el primer versículo, vi yo al Señor, ese efecto no fue externo, ese efecto no fue físico, fue interno. Ese efecto fue una visión que Dios le mostró para que mirase hacia la cruz. La visión de Dios nunca es externa. La visión de Dios es siempre interna. Versículo 5 y 6. Entonces dije: ¡ay de mí! ¿Veis que esta visión fue interna? Porque Isaías lo primero que clamó y dijo: ¡ay de mí! Porque estoy perdido, porque soy muerto, porque yo, siendo un hombre de labios sucios y teniendo alrededor gente con labios impuros, aún así y a pesar de eso, mis ojos han visto al Rey. Hermano, esta visión es la que debemos de tener. Una visión interna, donde tú te veas miserable, como Isaías se vio en ese momento, miserablemente perdido. Él dijo: ¡ay de mí, que estoy muerto! Así andan muchos, inclusive dentro de las iglesias hoy, muertos sin el espíritu de la vida. Y esto no debe de ser de esta forma. El Señor ha venido para que tengamos una visión de Él. Y repito, una visión que se dirija a la cruz, donde Él murió por nosotros. Aleluya. El segundo efecto de esta visión, vi yo al Señor, esta que experimentó Isaías fue una impresión dentro de él, no solo de lo sucio que estaba y lo miserable que era, sino que produjo un efecto, la mirada interna a sí mismo. Produjo un efecto de manera que pudo experimentar la limpieza, como en el versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Versículo 7, tocando con él sobre mi boca, dice el profeta Isaías, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este es el efecto que produce la humildad de ver a Dios. Muchos aprenden alguna lección acerca de las cosas de Dios y ya se creen que son maestros. Pero hermano, este no es el efecto de una visión de Dios. Cuando tú ves a Dios, tú te humillas en el polvo y te ves miserable, porque la santidad de Dios saca a la luz toda nuestra injusticia.
Y entonces, en ese momento, el efecto produce algo más profundo, que es el perdón de los pecados, la purificación del alma, hermano. Y esto es maravilloso. Esto es una impresión que tuvo Isaías purificadora de la maravillosa gloria que estaba viendo y de la santidad de Dios que estaba delante de él. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Los hombres y las mujeres de Dios, hermano, que han experimentado estas cosas, ellos sintieron lo mismo. Ellos se sintieron sucios, se sintieron pecadores realmente, porque para ver esta gloria tú necesitas tener la experiencia de lo que hay en ti, que no hay nada de bueno. Y es entonces cuando hombres y mujeres en toda la historia y en la historia de la Iglesia, ellos han venido a los pies del Calvario y se han visto a sí mismos miserables, y es cuando ellos han recibido el perdón de sus pecados y la limpieza de toda su suciedad. ¿Y qué ocurre al final? Que produce gozo, hermano. El mismo efecto produce también gozo. Y el gozo del Señor es la fuerza de la vida de alguien que ha visto a Dios. El gozo del Señor. Así que ya saben lo que significa ver a Dios. No, quizás pensabas que ver a Dios era otra cosa, pero ver a Dios es darte cuenta de que tú mismo, por ti mismo, no puedes hacer nada y que eres miserable delante de la santidad de Dios. Así que, hermanos, nosotros estamos aquí hoy, pero mañana vamos a salir al trabajo y cotidianamente vamos a estar y vamos a vivir. Pero ¿sabéis qué pasa? Es muy fácil olvidar lo que el Señor nos está mostrando a nuestro corazón hoy. Así que ahora vamos a ver también, hermanos, algo muy especial que hay escrito en estos versos. Y lo tengo aquí anotado. Y son las consecuencias de esta visión. Esta visión que tuvo Isaías, después de haber oído la voz del Señor, que le decía en el versículo 8, vamos a ver. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta fue la consecuencia de lo que significa ver al Señor. Tener un encuentro con Dios como tuvo Isaías no significó tener más privilegios como anteriormente Isaías tenía. Políticamente hablando, él era uno de los que tenían rango, pero delante de Dios era pequeñito. Y Dios, cuando habló estas palabras, ¿a quién enviaré?, Isaías respondió. Seguramente la pregunta ¿a quién enviaré? Le pudo parecer que estaba hablándole a una multitud. ¿A quién enviaré? Sin embargo, Isaías lo tomó para sí mismo y dijo: envíame a mí. Él no miró a su alrededor a ver quién hablaba primero, sino que él mismo tomó una decisión en ese momento. Él mismo sabía que el llamamiento venía dirigido a su corazón y dijo: envíame a mí, yo iré. A mí me recuerda a Jesucristo. Cuando el Padre vio que había sobre la tierra tanta maldad, el Padre dijo: ¿a quién enviaré? Y Cristo dijo: Padre, yo iré a dar mi vida por los pecadores. Isaías escuchó la voz de Dios de esta manera. ¿Y qué significa? Yo quiero centrarme un poco y resumir el significado de estas palabras, porque mucha gente que está pensando, quizás tú mismo en este momento estás pensando: ah, sí, Señor, yo quiero ir, yo quiero ser uno de los que tú utilices. Es muy fácil decirlo con los labios, es muy fácil pronunciar estas palabras: sí, Padre, yo iré.
pero del dicho al hecho, como se dice, hay mucho trecho. Porque esto requiere cosas que todavía no estás pensando. Tú piensas que oír esta voz de Dios y entrar en el trabajo, en el servicio cristiano, piensas que esto es algo que todos pueden hacerlo. Y claro que todos podrían hacerlo. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero Isaías era uno de estos que el Señor conocía y que sabía que él era un escogido suyo. Voy a resumir esta palabra, esta voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?, en una sola sílaba, o palabra, mejor dicho, y sería servicio, entrega, consagración absoluta. ¿Estás preparado para todo eso? ¿O todavía tienes algunas reservas? Por si acaso te falla esto. El Señor habla solamente a aquellos que Él conoce. Y a Isaías lo conocía muy bien. Me centro, como digo, en esta palabra servicio. No quiero entrar en el servicio en general. Para eso todos podemos hacer. Todos podemos limpiar. Todos podemos cantar. Todos podemos adorar. Todos podemos orar. Todos podemos testificar. Pero yo estoy hablando de un servicio que sea permanente y que sea un servicio real y auténtico. Si analizamos bien esta palabra servicio, nuestra mente puede ir como la mía va en este momento. Como el Señor nos llamó para servir a los demás. No para que nos sirvan, pero sí para servir a los demás. Lo tenemos como ejemplo, como modelo nuestro, a Jesucristo, que Él no vino para ser servido, sino para servir a muchos. Y así es como Juan en el capítulo 12 nos lo dice, versículo 41. Porque la consecuencia siempre de una visión, de haber visto a Dios, la consecuencia siempre será el servicio íntegro a los demás y no tomándote reserva por si acaso. Dios busca solo uno que trabaja. Eso lo podemos hacer todos. Todos podemos trabajar en la obra del Señor. Pero Él está buscando a alguien que la fe que tenga sea una fe que le conduzca a ser un buen, no solo servidor, sino también adorador. No uno que adora como en un estado contemplativo, como en éxtasis, sino alguien que ve a Dios, pero no se queda contemplando toda su vida una serie de imágenes, sino que Él baja de ese lugar donde Dios lo ha puesto y se coloca al servicio del pueblo. Y a esto se le llama, además de ser un buen adorador, se le llama siervo. Alguien que lleva a cabo una misión tan importante que lleva el nombre de cristiano. Esto es un desafío, hermano. La pregunta, como digo, fue una pregunta hecha. Si escuchamos esta pregunta, ¿a quién enviaré? Yo estoy preguntando de una manera general. Pero Isaías no se lo tomó de una manera general. Él se paró. En ese momento pesó esas palabras y dijo: Señor, si esta experiencia que yo he tenido, si verte a ti es real, yo quiero ir a eso. Así que, hermano, quiero repetir algo. La experiencia no es externa, la experiencia es interna. La adoración no es solamente musical, pero es dentro de ti, haciendo cualquier cosa que hagas durante el día. Esto es la experiencia de adorar a Dios. Nunca es hacia ti mismo, porque podemos, muchos de nosotros,
hacer las cosas, pero ¿por qué motivo las hago? Esta sería una buena pregunta hoy también. ¿Por qué motivo lo hago? ¿Hay algún motivo que me empuja a hacerlo? ¿Es la gloria de Dios la que me interesa y me importa que sea vista? ¿O es que hay otros motivos que yo quiero ver a Dios? No lo conseguirás. Jamás podrás ver a Dios si tienes otras cosas a las cuales estar en ellas. Si tú solamente lo haces de una forma externa, tú no tendrás el privilegio que tuvo el profeta Isaías. En el orden bíblico, hermano, la visión es lo primero que tenemos que tener. La adoración viene después de la visión. Porque cuando tú tienes una visión real con Dios, la fe produce un camino que te lleva a adorarle. Nunca es al revés. Nunca es primero yo sirvo a Dios y después le conozco. Primero sirvo a Dios y después voy a adorar. No, es veo a Dios y la fe me conduce a la adoración y al servicio. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y verdad. No quiere solamente obreros, Él quiere adoradores. Después Él hará buenos obreros. Pero si no eres un buen adorador, no serás jamás un buen obrero. Tarde o temprano te cansarás de hacer el bien y desmayarás. Pero si tú eres primeramente un buen adorador de Dios, para la gloria suya, y nada más que para la gloria suya, entonces sí, Dios te pondrá como un obrero, un siervo del Altísimo. Así que, hermanos, esto es lo que determina lo que tú serás. Si tú adoras a Dios sobre todas las demás cosas, eso va a determinar mucho nuestra conducta y nuestro servicio. El ejemplo que yo pongo muchas veces es Caín y Abel. Ellos fueron expulsados como sus primeros padres, como sus padres. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Ellos nacieron fuera del paraíso. Ellos no pudieron ver a Dios porque fueron expulsados del paraíso. Y fue allí donde ellos querían ser obreros antes que adoradores. Y cuando uno de ellos se ensañó contra su hermano y lo mató, porque Dios aprobaba la ofrenda de aquel Abel que ofrendaba de corazón puro, y rechazó la ofrenda de aquel Caín que ofrendaba para hacerse grande delante de su hermano. Y Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Y ocurrió lo que vosotros conocéis, una tragedia, el primer asesinato de un hombre contra otro. Lo mató ¿por qué? Por envidia, por querer usurpar. Si él hubiera sido humilde, hubiera recibido lo mismo que Abel. Pero el querer ser mejor que los demás, el querer tener más capacidad que los demás, el querer estar por encima de los demás, eso te agacha. Dios realza y Dios levanta a los humildes, pero humilla al que es enaltecido. Así que, hermanos, aquella cosa que tú adores o aquel que tú adoras determina tu conducta en el servicio y determina lo que tú serás en el futuro. Así que medita en estas palabras y vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos. Señor, hemos presentado tu palabra brevemente, porque
En estos tiempos, Señor, nos han pedido que reduzcamos el tiempo de estar en nuestras reuniones contigo, Señor, a causa de la pandemia. Pero no por eso dejamos de oír tu palabra y no por eso dejamos de obedecerla. Padre, por eso queremos que en este día, estas cosas que hemos oído, Padre, todo lo que hemos podido expresar, Señor, esta mañana, ahora toca a ti, Señor, que puedas ayudar a los hermanos y hermanas de este lugar, a mí mismo, Señor, a poder cumplir fielmente con esta misión, si es que en realidad te hemos visto a ti y hemos oído de ti esta palabra de a quién enviaré. Señor, si es así, yo quiero ser uno de aquellos que son enviados a ganar a otros para tu gloria y para tu honra, Señor. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que seamos fieles delante de ti, desde ahora y para siempre. Amén. 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 Señor,